Bueno, ya vimos en el video pasado qué sucede cuando tenemos fuerzas no conservativas en la formulación de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Al final de cuentas, todas las fuerzas no conservativas, ¿no? Podemos calcular la fuerza generalizada correspondiente y sumarla al lado derecho de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a ver una función que se llama la función de disipación de Rayleigh, eh, que nos va a permitir deducir las fuerzas disipativas a partir de una función muy parecido o de una manera similar a lo de la energía cinética, ¿no? A la función de energía cinética con la parte del momento generalizado, ¿no? Hay un cierto parecido, no es lo mismo y únicamente funciona para fuerzas disipativas, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas disipativas? Bueno, son fuerzas no conservativas, una clase particular de fuerzas no conservativas que son debidas, ¿no?, a elementos disipativos o fricción, por ejemplo, el arrastre de un cuerpo en un fluido, debido al flujo sobre un cuerpo, ¿no?, en un fluido, al movimiento de un cuerpo en un fluido, a la fricción entre dos superficies, o por ejemplo un amortiguador es un elemento disipativo, ¿no? Entonces todos estos elementos disipativos tienen la propiedad de que la fuerza que generan va en sentido contrario de manera proporcional a la velocidad, ¿no? Eh, va en sentido negativo multiplicado por algún coeficiente de disipación eh, por la velocidad, ¿no? Entonces ese término tiene, digamos, esos elementos o esos fenómenos tienen esa particularidad. Y de alguna manera, eh, lo que está sucediendo con esos elementos o con esos fenómenos es que están sacando, por así decirlo, energía del sistema. Vamos a ver un poquito más esta parte en otros videos respecto a los sistemas disipativos, pero ahorita nos vamos a centrar en cómo encontrar esta función de disipación o cómo podemos utilizar incluso esta función de disipación para encontrar las fuerzas disipativas, ¿no?, debido a estos fenómenos. Un detalle importante es que las fuerzas, ¿no?, generadas por estos elementos o estos fenómenos, las fuerzas disipativas, eh, siempre van a ser lineales o de una manera más correcta, afines a las velocidades, ¿no? Aquí tengo el ejemplo, vamos a empezar a revisar, por ejemplo, esta fuerza es el iésimo componente de las coordenadas cartesianas, esto están las coordenadas cartesianas, entonces el iésimo componente del vector de fuerzas disipativas que afectan a nuestro sistema, pues lo podemos escribir como una combinación lineal, por así decirlo, de todas las velocidades en todas las coordenadas, ¿no?, de todas las velocidades de las coordenadas generalizadas, perdón, de las coordenadas cartesianas, donde estos coeficientes CI1, CI12 hasta CI3n, tenemos 3n coordenadas cartesianas, son coeficientes que no dependen de las velocidades y únicamente dependen de las posiciones, ¿no? O pueden ser constantes, ¿no? Pueden ser cero, pueden ser constantes eh, y van a tener que satisfacer una restricción que voy a explicar un poquito más adelante. Pero ahorita lo importante es que únicamente dependen de las posiciones, no de las velocidades. De manera vectorial, pues podemos escribir el conjunto de las velocidades, de las fuerzas disipativas, como el vector F tilde, y este va a ser igual a menos una matriz C, cuyos elementos van a seguir dependiendo de X, son estas componentes C y J que están acá arriba, multiplicado por la derivada del vector posición, ¿no?, a la masa correspondiente de que estamos, digamos, a la que le está afectando esa fuerza. Y este vector R, pues es el vector velocidad, ¿no? Como R punto, pues es el vector velocidad. La matriz C va a tener la particularidad de que pues va a ser una matriz cuadrada de 3n por 3n y va a ser semidefinida positiva o semipositiva definida. ¿Qué quiere decir que sea semipositiva definida? Es que para todo vector
¿no? O sea, una matriz M cuadrada, ¿no? de n por n es semidefinida positiva si y solo si para cualquier vector θ, ¿no? que vive en Rn se cumple que si yo lo premultiplico por el traspuesto de este vector y lo pues multiplico por este vector, me va a dar un escalar que siempre va a ser no negativo, ¿no? Puede ser cero o puede ser mayor que cero, pero nunca va a ser negativo. Entonces, si se cumple esto para todos los vectores que viven en Rn, esta matriz de n por n es una matriz semidefinida positiva. Es una matriz semidefinida positiva. Entonces, esta matriz C cumple esa propiedad sin importar que X o que X se le esté evaluando en sus elementos, siempre va a ser semidefinida positiva. Quiere decir que si yo la premultiplico por cualquier vector y la multiplico por ese mismo vector de las dimensiones correctas, me va a dar un escalar no negativo. Bueno, entonces esa es la condición que yo tengo sobre estos coeficientes. Estos coeficientes pues son los que arman la matriz C. Ahora nos vamos a acordar que el vector de posición nos lo pueden dar en las coordenadas cartesianas, pero tenemos la transformación, este isomorfismo psi, que nos mapea de las coordenadas generalizadas a las coordenadas cartesianas. Entonces yo puedo sustituir R o todos los elementos que estén en X por su mapeo correspondiente de Q. Y si derivamos el vector R, ¿no? con respecto al tiempo, pues sabemos que es el jacobiano de psi con respecto a Q multiplicado por el vector Q punto. Entonces, sustituyendo estas dos, primero ¿no? Esto que tenemos aquí para sustituir en la velocidad, en el vector de velocidad o en la derivada del vector posición, ¿no? Nos queda esta parte de acá. Y luego yo puedo hacer este cambio, ¿no? Yo puedo sustituir las x por las funciones correspondientes en Q y me va a quedar que, pues bueno, ya no depende explícitamente de x, sino va a quedar c que depende de psi de Q. Por lo tanto, yo puedo expresar estas fuerzas, que no son fuerzas generalizadas aún, porque todavía hay que transformarlas, pero ahorita tenemos expresados todos los componentes en función de psi. En realidad aquí es de psi, pero bueno, sabemos que cada psi1 pues es q1, hay un mapeo 1 a 1, ¿no? Psi1 es x1, psi2 es x2 y así. Entonces puedo decir que todos estos los componentes yo los puedo expresar en función de las q's, pero todavía no es una fuerza generalizada. Para que sea una fuerza generalizada, recordemos que yo puedo calcular el vector de fuerzas generalizadas como el jacobiano de psi con respecto a Q, multiplicado por el vector de las fuerzas aplicadas a mi sistema. Este va transpuesto, ¿no? Transpuesto, el jacobiano transpuesto por el vector de las fuerzas aplicadas al sistema. Entonces tengo que hacer eso para este vector de fuerzas F tilde. Entonces para eso pues lo premultiplico por el transpuesto del jacobiano con respecto a Q. Y si nos damos cuenta, este término que está aquí va a ser una matriz de n por n, ¿no? Esta matriz era de 3n por 3n, ¿no? La C de Q. El jacobiano transpuesto pues va a ser de n por 3n y el jacobiano pues es de 3n por n. Por lo tanto, esto pues es una matriz de n por n. Y es una matriz que ya todos sus elementos están dados en Q. Entonces yo puedo reescribirlo, ya hicimos los cambios correspondientes, todo lo que está aquí adentro yo lo puedo expresar en función de las coordenadas generalizadas y me queda que Q tilde, ¿no? el vector de fuerzas generalizadas Q tilde es menos una matriz D que depende de las coordenadas generalizadas multiplicado por el vector de las velocidades generalizadas. Y debido a que esta es una transformación, ¿no? Estamos premultiplicando por el transpuesto y pues multiplicando por la misma matriz, y esta matriz pues viene de un isomorfismo, es de rango n, entonces mantiene la propiedad de que es una matriz que es semipositiva definida, nada más que ahora para todo Q. Entonces llegamos como algo parecido, como normalmente sucede. Ahora tenemos expresadas las fuerzas disipativas en las coordenadas generalizadas y son nuestras fuerzas generalizadas disipativas, por así decirlo.
que es esto que está aquí, ¿no? Esto. Ahora, bueno, si nos damos cuenta, esto se parece mucho a los momentos generalizados. Nada más que en lugar de tener F, pues tenemos la función de la energía cinética, ¿no? Entonces vamos a empezar con la función de la energía cinética, nada más para acordarnos que era un medio de el vector Q punto por la matriz M, que era positiva definida, por el vector Q. Entonces, eh, el momento generalizado, ¿no? El momento generalizado, el vector, ¿no? Era igual a la transpuesta de la energía cinética con respecto a Q punto, ¿no? Que esto nos daba, me falta el punto, M por Q punto, ¿no? El 2 bajaba, se cancelaba con un medio y me quedaba esto que está aquí. Y se parece de cierta forma a esto, ¿no? M también podía depender de Q, en este caso. Entonces es muy parecido esto que tenemos, nada más que tenemos un signo negativo y M en el caso del momento generalizado era positiva definida, era estrictamente positiva definida. En este caso D de Q es semi positiva definida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para algunos vectores Q, punto, ¿sí? Sí se podría hacer cero, ¿no? Este término, ¿no? O sea, si tenemos eh, Q punto por DQ por Q punto, ¿no? Este transpuesto, hay algunas velocidades, hay algunos vectores de velocidades que esto se hace cero, a pesar de que esta matriz no sea cero. En el caso de la energía cinética y el momento generalizado, eso no podía pasar. Solamente para el vector de velocidad de cero, esto iba a ser cero, ¿no? En el ejemplo esto va a quedar un poco más claro, pero es clara que hay una cierta similitud. Entonces, eso nos parece indicar, ¿no? Que podríamos deducir estas fuerzas, porque ese es el vector de fuerzas, a partir de una función similar al de la energía cinética, que es una función cuadrática escalar, ¿no? Entonces, pues el primer paso es, vamos a llamarle al lado derecho de esa ecuación como el gradiente de una función escalar, f va a ser escalar, necesitamos que sea escalar, con respecto a las velocidades generalizadas. Entonces, bueno, yo puedo ya escribir ahora sí el lado derecho, nomás tengo que transponer esto, porque aquí recordemos que este es transpuesto. Entonces transponemos esto y el vector de fuerzas generalizadas, disipativas, sería menos el jacobiano, ¿no? O más bien el gradiente de f, el transpuesto. Eso nos daría las fuerzas generalizadas disipativas. Entonces, si integramos esto con respecto a Q punto, pues sí, vamos a recuperar una función cuadrática que es muy parecida a la función de la energía cinética. El menos, pues ya le eché la culpa al vector de fuerzas. Entonces, quiere decir que esta relación nos permite recuperar las fuerzas disipativas o debidas a los fenómenos disipativos a partir de esta función que está aquí. ¿Qué quiere decir físicamente? Bueno, la función f pues es, digamos, toda la energía que se está, digamos, igual que en el caso de la energía cinética, es una cantidad de energía. Y que obviamente entre más rápido es la velocidad con la cual se mueven nuestras partículas, pues esta función va a ser mayor, ¿no? En general, ¿no? Por lo tanto, entonces quiere decir que entre más rápido sea la velocidad, cuando el momento de calcular el gradiente, recordemos que el gradiente es la dirección en la cual crece la función, eh, estas fuerzas van en sentido contrario a ese gradiente, o sea, van en el sentido en el cual decrece la función, eh, y van a depender claramente del valor de la velocidad sí, del vector de velocidades generalizadas. Quiere decir que entre más rápido se mueva nuestro sistema, más energía se disipa. Entonces una tasa, lo que nos está dando es una tasa de cambio con la cual se está disipando la energía de nuestro sistema y claramente hay una proporción respecto a la velocidad con la que se mueven las partículas dentro de este sistema. Y es muy claro, ¿no?
En el caso de una masa que la movemos sobre el piso, entre más rápido se mueve esa masa, pues mayor hay cierta fricción en el piso con la superficie de este bloque de masa. Entonces, entre más rápido va a haber una mayor oposición en el sentido contrario del movimiento, ¿no? Intuitivamente eso es lo que nos está diciendo esta función de disipación de Rayleigh. Ahora también la podemos escribir, ¿no?, de esta manera, que es al hacer toda la multiplicación, ¿no?, todos los términos que están aquí, donde los términos CI y CJ pues dependen, son funciones de Q, ¿no?, de las coordenadas generalizadas, ¿no? Estos elementos CI y CJ pues son los elementos de DQ, de DQ. Bueno, y ahora cómo introducimos eso a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bueno, ya sabemos que si nosotros tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange, todas las fuerzas que no son conservativas van del lado derecho de esa expresión. Pero para el caso disipativo ya vimos que podemos escribirlo de esta manera, ¿no? De esta manera quiere decir que el vector Q tilde, ¿no?, va a ser menos, le voy a poner menos aquí, menos, ¿no?, la derivada parcial de la función de disipación de Rayleigh con respecto a Q1 punto, la derivada parcial de la función de disipación con respecto a Q2 punto, y así nos vamos hasta la derivada parcial de la función de disipación de Rayleigh con respecto a Qn punto. Entonces quiere decir que directamente el yésimo componente del vector de fuerzas generalizadas disipativas pues es la derivada parcial de la función de disipación de Rayleigh con respecto a la velocidad generalizada correspondiente. Entonces sustituyendo, podemos sustituir estas directamente acá. Entonces con el menos, al pasar del lado derecho, pues nos queda este término de aquí. Y pues podemos reescribir finalmente las ecuaciones de Euler-Lagrange de esta manera, ¿no? Entonces aparece el término debido a la disipación de una manera muy parecida a la de los otros dos términos que ya teníamos, ¿no? Entonces en este caso particular podemos deducir todas las fuerzas que existen dentro de nuestro sistema a partir de dos funciones escalares, el lagrangiano y la función de disipación de Rayleigh, ¿no? Es digamos, un caso particular, pero es muy útil para muchos de los fenómenos físicos que ocurren, por ejemplo, en sistemas como un robot, donde hay un péndulo, donde hay fricción con el aire, donde cualquier sistema donde hay algún tipo de elemento disipativo en el cual conocemos o podemos calcular, ya sea experimentalmente o teóricamente, los coeficientes de disipación. Entonces podemos introducir las fuerzas a partir de una función parecida a esta, o más bien a partir de esta función. Entonces en el siguiente video vemos nuevamente el ejemplo del péndulo elástico, nada más que ahora vamos, en lugar de usar la metodología que vimos en el video anterior, vamos a utilizar, vamos a introducir o calcular esta función de disipación para ver que son equivalentes esos dos métodos.